presa, el mismo Cristo la despertó. Ese Jesús es el que quiero presentarte con amor. Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación. Ese es Jesús. Bendiciones. Que te quiero presentar. Y ahí te va otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús realizó. Una mujer que 12 años por hemorragias ella sufrió. Solo tocó poco del manto y en ese instante ella sanó. Pero Jesús les preguntaba. La oración que siempre pedimos lo que es al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien. Vamos a ver algo muy interesante acerca de... porque de hecho, recuerden que siempre me mandan lo que son lecciones. Así. Estas lecciones nos ayudan mucho, en este caso a los católicos, más cuando estamos dialogando mucho con varios hermanitos que son de otras creencias. Principalmente, de hecho, el tema que ahorita tocó es el cómo saber dialogar o debatir así con los hermanos separados. Recuerden que hay diferentes tipos así de manera de hablar o dialogar con algunos hermanitos, dependiendo de cuál sea lo que es el lugar, en primer lugar, el momento, situaciones, todo eso hay que tomarse en cuenta. Dice así: buenos días, amados hermanos en el Señor. Hoy queremos presentarles el tema de cómo debatir con los hermanos separados. Se trata de un interesante tema que brinda algunas herramientas básicas de cómo conquistar para Dios a un hermano que sea desviado de la fe, fundamentándonos en algunos pasajes bíblicos. Les informamos que para reforzar este tema de estudio, nuevamente trataremos de solicitar el apoyo magistral de la apologista católica Betty Valenzuela, por lo que se les sugiere visitar su canal de YouTube, que durante la semana se compartirá el respectivo enlace. Esperamos que les guste. Dios y María les bendigan. Entonces, de esta Betty Valenzuela, no estoy seguro si ya la conozco o no la conozco. Pero sí, esto siempre va a ser muy importante de este tipo de diálogos. Y de hecho creo que sí, de hecho lo va a decir. De que hay personas con las que sí se puede dialogar porque están realmente abiertas a la verdad. Mientras que otras personas se cierran nada más a lo que diga un pastor. Entonces todo eso siempre lo vamos a tomar en cuenta. Que algunas personas, aunque les pongas en la cara, bien, todos los versículos, fundamentos, Biblia, todo bien fundamentado, van a decir que no, aunque todo esté en la Biblia, que porque el pastor es quien se lo dijo. Y a pesar de que el pastor sea mentiroso, a pesar de que el pastor lo está engañando, ese tipo de situaciones, o a pesar de que se demuestre de que realmente es mentiroso y que está engañando a la gente, aún así mucha gente va a querer seguir al pastor, sea como sea el pastor, nada más con tal de seguir una persona y no realmente la verdad, que debemos tener mucho cuidado con eso. Sino un ejemplo muy rápido. Ya tenemos ejemplo el fundador, en este caso de los testigos, todas las demandas, todas las situaciones que vivió, y aún así mucha gente, todas las predicciones que han tenido, que supuestamente el fin del mundo va a llegar en tal año, en otro año, en otro año, en otro año, no sucedió, y aún así muchas personas siguen estando ya. En este caso también la luz del mundo, la situación está en que por generaciones han abusado de su poder, lo que son los de la luz del mundo, y aún así muchas personas siguen defendiendo al líder. Entonces eso es lo más impresionante, que siguen defendiendo al líder.
A pesar de que ahora sí, de lo que acusaba la Iglesia Católica, lo hacía pero peor. Y aún así la gente ahí, amando al líder, no a Dios. Entonces defienden a un líder, y humano, y que se equivoca y que tienen bastantes errores, más no están defendiendo lo que es la verdad. Entonces suceden muchas cosas. Entonces vamos a ver, vamos a continuar. Dice, estos son consejos para debatir con hermanos separados, que de hecho, muy posiblemente también nos vayan a aparecer hasta los versículos de que, donde aparece inclusive Satanás utilizando la misma Biblia. O sea, hay varias cosas que están muy interesantes. Sí, para poder debatir con uno o varios miembros de cualquier de las distintas denominaciones protestantes que existen, es necesario conocerlos a fondo. Por esta razón, el católico procura realizar un análisis visual sobre la personalidad del protestante con quien se desea debatir. Ahí les va un poquito nada más en mi caso. Yo en mi caso, en este canal, normalmente así como que sí intento hacerme muy agudo de oído, en el sentido de que si estamos, ejemplo, hablando de la virginidad de María, nada más tiene que ser la virginidad de María. Pero si de repente el hermanito, permito a un hermanito subir, y me sale primero la virginidad de María, y luego de repente es que ustedes adoran a María, y es que las imágenes que tienen, oye, espérame, ¿te me regresas? Porque ese no es el tema. Estamos hablando de la virginidad de María, no de las imágenes, no de los santos, no que si escucha, que si no escucha, que si está viva, que está muerta, o sea, nada. Virginidad de María, y te me centras ahí. Y yo soy mucho de regresarlos, realmente yo soy mucho de interrumpirlos cuando se me van, cuando se me quieren ir por otro lado, quieren brincotear de un lado para el otro, no. Céntrate aquí. Si no te puedes centrar o simplemente ya no tienes más argumentos porque viste que ya no tienes más con qué dar, es cuando yo ya los ando bajando, digo, pues ¿para qué más? Órale. O me tienes argumentos falsos, falsedades, quieres decirles a algunas personas, es que esto es verdad, cuando no tienes ni siquiera fundamentos, ni historia, ni documentos, nada, vas para atrás otra vez. ¿Por qué? Porque simplemente son cosas que te inventas en la cabeza, pero no tienes con qué fundamentarlo. En mi caso, yo si les hago unas menciones, si les hago varias, como dice, bueno, muchas cosas de lo que les he comentado, ustedes han visto cómo se los volteo inmediatamente en la Biblia y digo, mira, aquí está en la Biblia. Y aquí está, ya sea en griego, hebreo, arameo, lo que quieran. Pero ahí en la Biblia, o ya sea que algún padre de la iglesia lo mencionó y les tengo que tener que padre de la iglesia y en qué contexto. Muchas gracias, hermanito Solicito. Pero si me llegan, es que, eh, que Jesucristo, no murió, que tuvo familia y no sé qué tanta cosa. Fundamentamelo. No nada más me lo digas. Fundamentalo de dónde sacaste esa historia. Entonces dice, no, es que la Iglesia Católica quemó los documentos y no, mira, ¿dónde sacaste esa historia? Si no me lo dices tú, yo te voy a decir de dónde sacaste esa historia. Y de hecho hay varios casos en que sí tengo de dónde han sacado esas historias. Entonces, porque sí existen personas que dicen que Jesucristo y María Magdalena tuvieron 2 hijos. Sí existen personas enseñando eso. ¿Y de dónde salió eso? De una historia de ciencia ficción. Es de una historia de ciencia ficción. De hecho, es muy reciente esa historia. Y el autor ahí dice que es conspiranoico. Le encantan ese tipo de historias, pero son historias de ciencia ficción. Pero ya lo enseñan como si fuera un hecho real. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo lo que te platican a lo que realmente es la historia y lo que está fundamentado. Entonces debemos tener mucho cuidado con todo eso. Seguimos otra vez continuando con el tema de para dialogar o lo que es debatir con hermanitos protestantes. O sea, ya les di más o menos características de yo como soy ejemplo en mis lives. Si veo que la persona realmente anda bien con su tema o quiere responder, entonces digo, no, con esta persona sí se puede dialogar.
Pero si yo veo que se sube en su macho y no quiere responder nada, digo, con esta persona no se puede dialogar. Quiere que yo le responda todo, pero él no me quiere responder nada. Esas personas no sirven para dialogar. Entonces, por esta razón el católico debe analizar, tienes que hacer un análisis visual, inclusive yo haría, inclusive hasta escucharlo bien, pero para eso sí te tienes que pulir un poco, para ser sincero, sobre la personalidad del protestante con quien se desea debatir. Yo siempre les he comentado, hay como 90,000 denominaciones, 90,000 sectas o pensamientos diferentes, por eso siempre les intento preguntar antes, oye, ¿cuál es tu creencia en esto, en esto, en esto, en esto? Porque a veces una respuesta sí sirve por unas denominaciones, pero para otras no. O sea, para unos una respuesta sí sirve y les ayuda mucho porque ellos creen en la Trinidad, pero hay otros que no creen en la Trinidad. Entonces, para lo que es una respuesta válida para unas denominaciones, para las otras ya no fue válida. Entonces, necesito preguntarles, oye, ¿cuál es tu creencia? O quiero que me expliques poquito más de lo que tú pienses de esto, porque si no, no te voy a poder entender, no te voy a poder dar una explicación de lo que realmente tal vez tú has omitido. Entonces, observemos lo que dice Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu o persona que nos predica, sino probad sus espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Se trata de una directa observación de cómo habla, su cultura, sus movimientos y lo más importante, si es capaz de oír. Debemos tener presente que todas las sectas religiosas no son iguales. Hay hermanos separados que se muestran totalmente auditivos, humildes, prestos a escuchar, opinar, mientras que otros son de comportamiento hermético, es decir, podrán oír, pero colocan sus razonamientos una barrera que les impide aceptar la verdad, pues en sus pensamientos resuenan las enseñanzas de sus pastores, los que les han infiltrado e inculcado. Por ejemplo, durante un debate ante un hermano separado, el católico podría estar demostrando un fundamento bíblico que en las Sagradas Escrituras podemos hallar de la doctrina del bautismo de niños, pero por otro lado, lamentablemente el protestante coloca una barrera en su entendimiento donde rebotan todos los argumentos del católico. Y esto se debe a que en la mente del protestante giran al momento de las siguientes dos ideas. Primero, la doctrina católica, esto es lo que les inculcan. La doctrina católica no puede ser la verdadera, ya que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. Además, nuestro pastor nos enseñó que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Del mismo modo, los católicos son desobedientes, libertinos, borrachos e idólatras. Por su parte, los sacerdotes católicos no pueden ser bíblicos porque históricamente llegaron a su fin con la venida del Señor, pues el único sumo sacerdote es Jesucristo para siempre. En cambio, el pastor es bíblico, es un ungido, hace sanaciones y milagros, tiene sabiduría, es movido por el Espíritu Santo, pues no puede equivocarse. O sea, todo eso así como que inventado dentro de su cabeza. Entonces, hay muchas cosas en las que hay que ver, le digo, de cada persona. Hay personas que sí, según te están escuchando, bueno, está chavo. Nada más que la neta nunca me ha importado este cuate. Hay uno que transmitieron, que hace poquito con el padre Luis Toro. Que te espera fulano de tal allá en México. Ese cuate sí, el anterior, que le dijo eso al padre Luis Toro. Ese cuate, he notado esta característica, no escucha. Se pone a ver otras cosas, pero no escucha. ¿Qué quiere decir? No le importa lo que diga el otro. Él nada más así como que se pone a ver lo suyo, pero no le importa lo que diga el otro. Le puedes dar 5 argumentos y estos 5 argumentos ni siquiera tocarlos. Simplemente él se va a otra cosa, pero estos 5 no los va a tocar. ¿Por qué razón? Porque jamás puso atención. No le interesa lo que digas. Entonces, si a alguien no le interesa lo que digas, esa persona no vale la pena dialogar con ella. ¿Por qué? Porque simplemente nunca te escuchó. Realmente, señor Cristian, ese cuate, nunca escuchó. Nada más le importó
estar acá. De hecho, eso sí es una característica que ando viendo con algunas personas. Yo las ando escuchando, sí. A veces ando con la mirada acá o a veces ando con la mirada acá. Pero cuando de repente me doy cuenta que no la ando escuchando, sí me regreso, oye, discúlpame, ¿sabes qué? Por buscar este detallito no te escuché. Si luego, vuélvemelo a repetir porque no te puse atención aquí. Y ya me lo vuelve a repetir la persona. ¿Por qué? Porque hay palabras que realmente usan, que tal vez ustedes sí están escuchando y yo no puse atención. Y en las cuales esas palabritas de repente decimos, ¿sabes qué? Es que estas palabras ni siquiera son de la Biblia, o es un argumento que ni siquiera es bíblico. Y lo estás utilizando como si fuera bíblico. Que Jesucristo dijo que inclusive Dios escribe en líneas chuecas así. Y, pues, ¿dónde dice eso? Diga, es que lo dijo Jesucristo y está en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia? O sea, nada más de repente uno se puede ir así de... Si no pones atención a las personas, se te pueden ir detalles muy importantes. Más cuando estamos hablando de la verdad. La búsqueda siempre constante de la verdad. Hay argumentos que te ayudan mucho a crecer. Entonces, continuamos. Si en la mente protestante circulan este tipo de pensamientos, en que dicen, no, es que a fuerzas tú no puedes tener la verdad, yo tengo la verdad o simplemente el pastor tiene la verdad. Si no estás buscando realmente la verdad, está muy difícil que encuentres esa realidad, esa verdad, por egoísmo. Si en la mente de un protestante circulan este tipo de pensamientos, y justamente cuando un católico le expone un determinado tema con fundamentos bíblicos, automáticamente las argumentaciones del católico para él son nulas. De hecho, lo han visto. El hecho de que yo lea la Biblia, a un protestante no le gusta. Si yo leo la Biblia, al protestante no le gusta. ¿Por qué? Porque no lo leyó un pastor. Porque no lo leyó un protestante. Porque lo leyó un católico. Oye, pero aquí dice que no digas mentiras, así yo leyendo en la Biblia. Y el otro, no, pero es que tú no lo puedes andar diciendo así porque tú eres un mentiroso y no sé qué tanta. Yo, o sea, no lo puedo ni leer. ¿Por qué? Porque te cae mal que lo lea un católico. Entonces, fíjense, también hasta ese tipo de odio al católico de que no puedes escuchar a un católico predicar. Y atentos, porque esa también es otra enseñanza de tipo protestante, no escuchar al católico. Esta es la principal razón por la cual muchísimos hermanos separados comienzan a decir incoherencias, se salen de contexto, brincan como canguros de un tema a otro, se muestran tercos, etcétera, con tal de no aceptar la verdad. En el desarrollo de este tema se brindarán algunos consejos trascendentales y útiles para el católico, los cuales podrían servir de mucha ayuda. Uno, lo que es, ejemplo, el origen de los hermanos separados. Que el origen también tiene muchos detalles importantes. Ahorita discúlpame, hermanito, lo que pasa es que cuando estoy en lección, si me gustas esperar y si tenemos tiempo suficiente, te subo. Si no, aguántame poquito. Entonces, y hay muchos versículos también que inclusive los hermanos separados no entienden, que nada más les enseñan ejemplo ahorita. Aquí la hermanita puso Éxodo 20. Hay muchos que no entienden el Éxodo 20. La Iglesia Católica te lo puso. Dijo, mira, aquí está Éxodo 20. Se complementa con esto, con esto, con esto, con esto. No, pero ellos se quieren cerrar Éxodo 20 y Salmo 115. Y no manejan todo lo demás. Y no entienden la palabra postrar. La palabra postrar del hebreo. Y por esa razón, sus supuestos cultos no son cultos. Son algo de mentirita. Y ellos no saben la verdadera adoración a Dios. ¿Por qué? Porque jamás les han dicho cómo es la verdadera adoración a Dios. Sí, en espíritu y en verdad, sí. Conocen la del espíritu, pero cómo es la de verdad. Entonces, todos esos detalles que están muy padres. Y ustedes se han dado cuenta cuando han subido pastores aquí. No conocen el verdadero significado de idolatría, ni el verdadero significado de culto, ni el verdadero significado de latría, y llevan 10 años diciendo
idólatras a los católicos, pero no saben ni lo que significa ni culto, ni lo que es latría, mucho menos idolatría. O sea, todos esos detalles. ¿Por qué? Porque ya nada más dijo, es que los católicos son de los peores. No te juntes con ellos. ¿Por qué no lo investigas? ¿Por qué no te pones a investigar? Yo me puse a investigar a los testigos de Jehová. Yo me puse a investigar a los adventistas. Yo me puse a investigar a los bautistas. Y ya fue fácil sacar las conclusiones. Ahora, ¿por qué no investigas al católico? Seguimos así. En temas anteriores se estudió acerca del origen de los protestantes y de las falsedades que ellos enseñan y que a medida que proliferan sus sectas hacen proselitismo en nuestras comunidades cristianas, lo que verdaderamente es preocupante para la Iglesia Católica. Sabemos que Jesús, cuando fundó su iglesia, nos había dejado una advertencia profética cuando decía: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Tales palabras fueron ratificadas por sus propios apóstoles. Hechos 20:29, hablando de Pablo. San Pablo recorría las regiones y dejaba enseñanzas. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. La iglesia de Cristo es atacada por la invasión de las sectas religiosas. Pero Jesús nos ha consolado con sus palabras cuando dijo: pero no prevalecerán contra ella. De Mateo capítulo 16, versículo 18. Es una promesa del Señor. Su iglesia sigue de pie. Gloria al Señor. Que de hecho, si estamos hablando de una verdadera iglesia de Cristo, ¿no sería lo más lógico que esa iglesia tuviera 2000 años? Y que esa iglesia, si realmente dijera, esa iglesia que jamás será destruida, ¿es lógico que tuviera 2000 años? Porque eso fue lo primero que yo pensé, así, antes de meterme más a Biblia, historia y todo eso. Fíjense, ese fue mi razonamiento hace mucho tiempo. Y yo decía, ay, pues están los testigos, pero no sé por qué hay gente ahí metida con los testigos, si son algo que inició un hombre y tiene como 200 años esa cosa. Fíjate, yo ya en mis pensamientos y ni siquiera era tan católico que tú digas. Ni siquiera había leído la Biblia. O sea, la Biblia sí es una cosa así de nada. Así de estar muy metido en la iglesia, la verdad no. Y fíjense, yo ya esa clase de pensamientos. Y pues vamos a buscar la que tiene como 2000 años. Ya checando la historia, no, pues sí es la católica. Yo no sé por qué muchos se andan perdiendo por otros lados y sí es la católica. Entonces, hoy por hoy la Iglesia Católica despierta con la acción defensiva inmediata del Padre Luis Toro y varios apologistas quienes levantan sus voces y reactivan nuevamente la práctica de la sana apologética a fin de reafianzar la fe y encaminar los hermanos confundidos que han sido atrapados por la ignorancia y el engaño, aunque con buena voluntad. Curioso, las distintas denominaciones protestantes que existen en el mundo atacan una sola iglesia, que es la católica. Normalmente atacan la iglesia católica. Raramente no se atacan entre sí misma. Es raro que tú digas que, sabes que un bautista está atacando a los que son a los luteranos y que se están atacando entre los unicitarios. Es raro ver eso. Es más, muchas veces vemos que hasta se juntan entre ellos con tal de atacar a la iglesia católica. Entonces, que eso también es lo más raro. Entonces, raramente se atacan entre sí mismas. Esto nos deja un interrogante. ¿Será entonces la Iglesia Católica la verdadera iglesia que Cristo fundó y dejó? Porque el demonio ataca a una sola. Todos conocemos que su origen, en el caso de las sectas protestantes, tiene de unos 500 años. Producto del desconocimiento de un monje alemán encabezado por el fraile
Martín Lutero contra la Iglesia Católica Apostólica, y en este caso del rito romano. Sin embargo, hoy son una diversidad de organizaciones, más de 70,000 sectas, con distintas tradiciones y creencias, formas de organizarse. La mayoría coinciden en las ideas, mientras que otras no. Esta diversidad de organizaciones, las cuales pueden clasificarse en grandes corrientes llamadas denominaciones, pero cada denominación tiene sus propias características y exponentes, producto de la manera en que malinterpretan la Biblia. Ellos se distinguen de nosotros los católicos porque a la hora de interpretar la Biblia, leen solo un pequeño fragmento y pueden brindar toda una predicación de manera privada, además de errada, y probablemente como sus pastores se lo han enseñado, mientras que los católicos tenemos la particularidad de leer el texto junto al contexto, siguiendo los estatutos del magisterio de la Iglesia Católica, el cual es el único que tiene la autoridad de interpretar correctamente las Escrituras. Porque esto también siempre es muy importante. Siempre es muy importante todo esto acerca de las Escrituras, acerca de las enseñanzas. Yo sé que por aquí andan algunos hermanos protestantes desesperados porque los lea. Pero pongan atención. Pongan atención, porque de hecho de ellos hablamos en un principio acerca de lo del diálogo con los protestantes. No les interesa lo que yo diga, no les interesa inclusive lo que lean la Biblia. Les interesa nada más lo que el pastor les ha dicho, y ya no les interesa lo que un católico lea de la Biblia. Ahorita sí estamos dialogando un poquito más, pero vamos a utilizar Biblia. Cuando uso la palabra de Dios, ahí sí andas, interrumpe y interrumpe. Que por cierto ya dimos varios versículos bíblicos. Vamos a empezar con varios de ellos también. Si bien es cierto que en la Biblia se hallan profecías y citas bíblicas contundentes que demuestran que los hermanos separados harían aparición luego de que el Señor fundara su iglesia en Pedro. Además, podemos inferir de que existen doctrinas que aseguran que los protestantes son colaboradores e instrumentos del mismo demonio, pues es bien sabido que sus teorías están basadas en falsedades que atentan contra la voluntad de Dios, desobedeciendo su palabra y por ende llevando a la perdición a sus propias almas y arrastrando a otros que son engañados por ello. Pero no podemos olvidar que también ellos son hijos de Dios, son nuestros hermanos que fueron engañados por otros. Juan capítulo 10, versículo 16. De hecho, a mí me encanta leerlo desde el 10, pero vamos a dejarlo en Juan 10, 16. Dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Que traducido Jesús ha dicho, hay muchos protestantes incrédulos y ateos que no son de la Iglesia Católica. A ellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá una sola iglesia católica, esa es la referencia de católica, porque es para todos así, y un solo pastor. En este caso tenemos el Papa, que es a quien nuestro Señor Jesucristo dejó como pastor hasta el momento de su regreso. Los católicos estamos llamados a ayudar y colaborar en el plan salvador de nuestro Señor Jesucristo, estudiando la Biblia y preparándonos en la fe. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Ya sé que no dice Papa, pero es para que ustedes agarren la onda. Porque si no agarran la onda, o sea, cuando el pastor mete palabras, ya, ustedes ahí se la andan creyendo. Y hay muchísimas palabras que mete el pastor y ni siquiera están en la Biblia. Y ustedes le creen de todos modos. Judas 1, del 3 al 4, que de hecho es el único capítulo que hay. Judas, versículo 3 y 4. Les exhorto que contendáis ardientemente por la fe que les ha sido dada. Judas Tadeo. ¿Sí? De igual modo, San Pablo, en Primera de Timoteo,
capítulo 6, versículo 13, vuelvo a repetir, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 13, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Porque algunos dicen, es que la Biblia no se utiliza para debatir. Sí se usa para debatir. Sí se usa para defender lo que es la fe. Y exhortar. Y enseñar al hermano que está equivocado. Cuál es el verdadero camino que Dios ha enseñado. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15 dice claramente, el que crea y se bautice, se salvará, y el que se resista, se condenará. Si analizamos detenidamente el fragmento que dice, el que crea, fácilmente podemos darnos cuenta que una persona necesita ser instruida o catequizada por otra para que pueda creer. Evidentemente, si cree, se hace bautizar. Y una vez bautizada para ser hijo de Dios, miembro y cuerpo de la Iglesia de Cristo y pueblo de Dios, indiscutiblemente se encamina a la salvación. Esto es nuestro trabajo, predicar. Otra, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, que a mí me encanta de todos modos desde el versículo 1. Dice, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto de llegar al conocimiento de la verdad está muy padre, ¿sí? Yo siempre les he dicho, y les volveré a repetir, y les diré siempre, no tengan miedo de andar leyendo la Biblia, no tengan miedo de preguntar, es más, no tengan miedo de andar haciendo comparación con diferentes Biblias, hasta en el griego, en el hebreo, en el latín, en lo que quieran. ¿Por qué? Porque se van a llevar sorpresas muy padres, muy fregonas. De por qué razón inclusive ciertas palabras que existen dentro de la iglesia, que se utilizan dentro del rito, digamos, de la misa, porque existen ciertas palabras que a veces uno no lo comprende en el español, pero dice, ah, mira, esta viene del latín, ah, mira, esta viene del griego, ah, mira, esta palabra, este significado, así, 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 con razón, con razón, con razón. ¿Por qué? Porque empiezas a leer un poco más. Dices, ah, entonces la Iglesia Católica tiene razón en esto, en esto, en esto y en esto. Y hay palabras que no existen, que ejemplo nuestros hermanitos protestantes las utilizan muy seguido, pero no existen. Estamos hablando de la Santa Cena. La palabra Santa Cena no existe en la Biblia. Esa no existe y se utiliza mucho por parte de los hermanitos protestantes. Entonces, y no existe un versículo que ustedes me digan, ay, aquí está. Tal versículo dice Santa Cena. No es cierto. No existe un versículo en la Biblia que diga Santa Cena. Entonces, el mismo Jesucristo nos exige sacrificarnos, tomar su cruz y seguirlo por causa del Evangelio. Pero también debemos transmitir la buena nueva a los demás. Jesús decía, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa y el Evangelio, la salvará. Mateo capítulo 16, versículo 25. Sí, Gálatas 1:8. Desde el 6, me encanta leerla desde el 6. Desde el versículo 6, no sé por qué tú a veces quieres desde el 8. Desde el 6 a mí me gusta. Es que esos versículos ya me los sé. Ya me lo sé. Y no son el tema. No, es cierto, sí es el tema. Sí es el tema, ahorita la leemos. Sí es el tema, sí es el tema. Ese y el capítulo 3. Y de hecho ahorita, aquí si no, ahorita que lo dio el hermanito, lo vamos a aprovechar. Ese y el capítulo 3. Va aprovechando de la palabra de la cruz. Entonces, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa y el Evangelio la salvará. Precisamente cuando está diciendo que tomen su cruz, renuncien a sí mismo y tomen la cruz. Así. Y eso es de parte de Mateo 16, 25. Así. Y Marcos 8, 35.
¿Cuántos católicos llevan una vida de facilismo y comodidad sacrificando poco? Cumplen con el Señor en la misa, en los sacramentos, los mandamientos, en la caridad, colaboran con el sacerdote, lideran grupos, pero olvidan que tenemos hermanos extraviados en la fe, que pueden condenarse a causa de alejarse de la verdad, o porque llevan una vida de pecado, porque no hubo quien haya llevado el Evangelio y la sana doctrina al prójimo. Versículo 27, que dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria y pagará a cada uno conforme haya obrado. Esto hablando también, dándole continuidad. Bueno, ahorita, esto creo que es del mismo Mateo 16, pero hasta el 27. ¿Sí? Dice, conforme haya obrado, en las calles podemos observar a los hermanos separados llevando la delantera predicando de casa en casa, visitando hospitales, calabozos, bueno, lo que son las cárceles, etc. Muchos católicos calentando los asientos de los templos. Si predicamos a los hermanos separados, ateos y católicos extraviados, también podemos salvarnos. Y son olvidados muchos de nuestros pecados. Esto haciendo referencia a Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, que de hecho ahorita también nos lo va a dar. Pero dice, en este apartado es oportuno aclarar que Dios no solamente quiere que seamos salvados. Esto es muy típico y se deja oír con insistencia en los hermanos separados. Ser salvos. La Iglesia Católica va más allá de ser salvados, pues el mismo Dios desde el Antiguo Testamento ha dejado el mandato, ser santos, porque yo Yahvé soy santo. Levíticos capítulo 20, versículo 7. Levíticos 27. Y es evocada en el Nuevo Testamento por Pedro, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Es por eso que la Iglesia Católica es la única que tiene santos y los católicos estamos a diario en una incansable lucha esforzándonos por lograr la santidad y agradar a Dios, pues poco pensamos en ser solo salvos. Otras citas, ejemplo, Éxodo capítulo 22, versículo 31. Y me seréis varones santos. Éxodo 22, 31. Otra, Levíticos 11, 44. Seréis santos porque yo soy santo. Otra, Levíticos 19, 2. Santos seréis porque santo soy yo Yahvé, vuestro Dios. Levíticos 21, 6. Santos serán a su Dios. Y así, más versículos y más versículos y más versículos. Que por cierto, ¿cuál es la iglesia que que tiene la característica de sus santos? La Iglesia Católica. Es la iglesia que se caracteriza por sus santos. ¿O me vas a decir que las iglesias protestantes se caracterizan por tener sus santos? No. A lo mucho la luterana y la anglicana, La luterana y la anglicana, que son los protestantes originales. La anglicana y la luterana, por ellos también se puede decir sus santos. También hacen el rosario, también tienen por Madre a María. Esas son las iglesias protestantes originales. Ya después de ahí fue descomponerse, pero a lo gacho, así lo que son las protestantes. Pero así después pregúntenle, ejemplo, a un luterano, principalmente un luterano, si hace el rosario, y les va a decir que sí. Un luterano protestante hace el rosario. Entonces, continúo. Santiago 5:14. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro le hace volver, sepa que el que aparta de un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Que más bien es Santiago 5, 19 y 20. Déjense los confirmo.
Yo me acuerdo que Santiago 5, 19 y 20. Ahí me dijo que 5, 14. Vamos a ver, déjame para confirmar. Porque yo me acuerdo que el Santiago 5, 14 es de la confiesen sus pecados los unos con los otros. Alguno está enfermo, los ancianos, sí, el aceite de los enfermos. Si es el 19. Si es el 19, aquí nada más se les fue un 4 en lugar de un 9. Santiago 5, 19. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro le hace volver, sepa que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Traducido está diciendo, católicos, si alguna persona se extravía y es engañado con una doctrina diabólica, y un católico le predica y lo hace volver a la iglesia de Cristo, lo ha salvado de la condenación y Dios le premiará olvidando muchos de sus pecados. No solo a aquellos que debemos no solo a ellos debemos predicarle, también a los ateos, a aquellos que no conocen a Dios, a los antisociales, prostitutas, homosexuales, incluso a los católicos que se han alejado del pueblo de Dios. Ellos también necesitan de nosotros. De hecho, aquí hay una lección que... hay una lección acerca de lo que es del hijo pródigo, ahorita que me acordé. Hay una lección del hijo pródigo que ahorita se los leo. Que se me hizo muy padre lo que es esa reflexión. Ustedes saben muy bien la del hijo pródigo, que es de que de uno de los hijos dice pide toda la herencia por adelantado y se va y todo lo malgasta. Ya varios de ustedes conocen lo del hijo pródigo. Entonces ahorita lo vamos a leer porque eso es algo muy padre. Dice, no solo a ellos debemos predicarles, sino también los ateos, los que no conocen de Dios, inclusive yo diría a los mismos católicos que también quieren lo que es conocer más de Dios. Y dice, oye, es que yo tengo esta duda, sí, porque un hermanito dijo esto y esto. A los mismos católicos también les tenemos que predicar. Le digo, porque a mí me ha pasado dentro de la parroquia. Es que, oye, yo no sabía esto, ni sabía de esto otro. Y de la misma Biblia, vamos sacando, como dice, todo lo que enseña lo que es la iglesia. Decía, es que tal hermanito me dijo tal cosa. Ah, mira, pero la Biblia dice esto otro. El hermano, es que tal protestante me dijo esto. Sí, pero la Biblia dice esto otro. Entonces ya, los mismos hermanitos católicos que también de repente andaban con esas dudas, les está sirviendo mucho. Entonces sigo. Otro pasaje bíblico, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Por eso si me preguntas por qué no lees, porque quiero terminar primero la lección. Por eso digo, no escuchas. O la hermanita es sorda, o no se ha lavado bien las orejitas, o no quiere poner atención. Si es sorda, mis disculpas. Por esa razón tal vez no me escucha, porque es sorda la hermanita. Si no quiere escuchar es una cosa muy diferente. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 en adelante, San Pablo escribe y aconseja a Timoteo, cuyas palabras recaen en todos nosotros los católicos. Pues dice, no dejes que te critiquen por ser joven, así. Trata de ser el modelo de los creyentes a tu manera, en tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Versículo 13. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación, a la enseñanza. Y versículo 16. Cuida de ti mismo y de cómo enseñas. Persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y atentos con esta palabra de perseverancia. No quiere decir siempre que todo lo vamos a poder hacer a la perfección, pero sé constante. Esa constancia hace mucha diferencia. Siempre ha hecho gran diferencia esa constancia. Características de los hermanos separados y algunos consejos. A continuación brindamos algunos consejos sugeridos para realizar encuentros con hermanos separados.
Del mismo modo, algunas características o rasgos sobre el comportamiento de ellos, que por cierto aquí ya hay varios rasgos que ya hablamos desde un principio. Me impresiona que llegaron varios ejemplos aquí. Y sí, llegaron varios ejemplos aquí. A continuación, varios ejemplos. No utilice la palabra debate. Sustituye este término con la palabra compartir bíblico. Sí, porque en primer lugar no queremos esa clase de debate. Así de que, oye, pues que tú tienes la razón. No, estamos buscando una razón, lo que es la verdad. Ese compartir, ese buscar la verdad. Esto al momento en que se invita, esto al momento en que se invita a algún protestante a dilucidar determinado tema, los hermanos separados rechazan cuando se les invita a debatir con la Biblia. De hecho, yo no soy de los que normalmente llega y ven, te vengo a debatir, no. Tengo hermanitos que sí lo hacen. Y les sacatean con estos hermanos que dicen, ven, vamos a debatir. Uno de ellos, ejemplo, ustedes conocen ejemplo a Antonio Apologeta. Ese le encanta decir, oye, vamos a debatir, ya vamos a debatir. Antonio Apologeta le encanta debatir. Porque de hecho es un hermanito que utiliza bastante la patrística. Él a cada ratito le dice, vamos a debatir, y no se suben con él. No se suben con él. Porque de repente cuando ya les empieza a entrar ese miedo. Yo no soy tanto de decir, vamos a debatir, a mí no me interesa andar debatiendo. A mí me interesa andar sacando la verdad que aparece en la Biblia y destruyendo lo que son los hermanitos. Que siendo subiendo de vez en cuando aquí varios hermanitos protestantes, sí. Pero saben muy bien que si no me van a venir bien con la Biblia o bien con los argumentos bíblicos y verdad, y si no me andan brincando en otros lados, aquí andan continuando. Pero si me salen brincando de un lado para el otro, no me sirven ellos. No sirven para el tema que estamos dialogando. Entonces, inmediatamente contestan con aquellas palabras trilladas. Cuando uno les dice, vamos a debatir este tipo de cosas, contestan con las palabras trilladas de la Biblia no es para contender. Y lo he escuchado una y otra vez eso. La Biblia no es para contender, la Biblia no es para pelear. Lo apropiado es que el católico utilice el término un compartir bíblico. O también decirle, me gustaría que hagamos un compartir bíblico. Me digas qué cosas te han enseñado, que eso sí yo les he preguntado, oye, ¿qué cosas te han enseñado? Y se ponen a hablar de la Iglesia Católica en lugar de hablar de lo que le han enseñado a uno. Bueno, a ellos. Es una de las maneras de obtener un sí por parte de ellos. De hecho, es la manera en que yo les saco más información, de saber qué les han enseñado, por qué razón han caído en esos errores. ¿Qué contestarles cuando aseguran que la Biblia no es para contender? En primer lugar, pues de hecho aquí están varios de los versículos. Hermano, antes de comenzar el tema que vamos a desarrollar, me gustaría que dejaran claro que la Biblia también es para contender. En Judas, versículo 3 y 4, les exhorto a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, la que nos ha sido transmitida. Hechos 17, lo que es Pablo constantemente. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 3. Pablo discutió con los judíos basándose en las escrituras. Hechos capítulo 18, versículo 28. Apolo dominaba las escrituras con esmero, con valentía, y refutaba vigorosamente en público, demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo, que Jesucristo era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. San Pablo decía, pelea la buena batalla de la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. La de Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12, que era pelea la buena batalla de la fe. Y la otra es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda escritura es útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir. Significado de reguardir es refutar o discutir. Por si de repente algunos decían, ¿de dónde viene lo de redarguir? Pues es de refutar o discutir.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Pedro exhorta a hacerlo con paciencia, respeto y dulzura. El versículo 16 dice, si alguno los acusa, la vergüenza será para ellos. Porque respeto, paciencia y también su forma de vivir de ustedes, que nadie les tenga nada que decir. Porque me encanta que a veces, no en este, pero en otro live, decían, oye, ¿tú andas de fiestero? No salgo a fiestas normalmente. Yo casi no salgo a fiestas. Pero tomas vino. Digo, lo que son cerveza, licor, no, normalmente no tomo. Y así como que intentaba sacar una tras otra, así como que, es que tú por ser católico eres un pecador. Así de fácil. Pero normalmente las cosas que sacan normalmente ellos, pues digamos, pues mi forma de vivir no aplica ninguna de ellas. Me encantaría andar en pachangas y todo eso, pero no soy de andar de pachangas. De hecho, como niño, bueno, así quisiera dormirme temprano. Así. Por eso ahorita últimamente no me he conectado en las noches. Para dormir así como, intentar dormir temprano. Entonces, aclararle a los hermanos separados que no se trata de una pelea donde se falta el respeto entre los miembros. Se trata de tomar la palabra de Dios como un juicio. En un juicio hay contiendas, interrogatorios, exposiciones, defensas, correcciones, refutaciones, a fin de que la verdad prevalezca. En conclusión, no es una pelea como ellos imaginan. Que por cierto, hace ratito que le dije sorda a la hermanita. Sí se lo dije. Porque ya van varias veces que ando diciendo, ando leyendo aquí para terminar la lección y después hago caso acá. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir aquí para que haga caso acá? Si está haciendo caso, entonces se queda calladita. Pero no, ¿por qué no lee los comentarios? Porque quiero terminar acá. Y para eso no es una persona que simplemente no quiere escuchar, porque hay dos clases de sordera. La que no quiere escuchar y la que de a tiro no puede escuchar. La peor es la que sí puede escuchar pero no quiere. Esa es peor. Entonces, realicen antes que nada un análisis visual del ambiente y de la persona con quien se va a debatir. De esta manera evitas interrupciones. Es importante realizar una previa observación de la persona con quien se desea hacer el compartir bíblico, es decir, si es auditivo, visual, etc. Ese tipo de detalles. Es importante iniciar la jornada con la invocación del Espíritu Santo, así como hacemos al iniciar el live y al cerrar el live. Se realiza de manera espontánea, no leída. Los hermanos separados normalmente lo hacen de esa manera. Yo sí lo leo en este caso porque el live es para los hermanitos católicos. Normalmente los hermanos separados rechazan lo que son los rezos. Lo más importante es realizarla con fe. Permitan que ellos también participen de la oración. Antes de comenzar a desarrollar el tema, realice como introducción las siguientes preguntas al o a los asistentes. ¿Alguna vez fuiste católico? Que esa también es muy importante. ¿Cuántos años llevas estudiando la Biblia? ¿Cómo se llama la denominación o iglesia al que asistes? ¿Cómo se llama tu pastor? Inclusive si eres pastor o si eres oveja. Notas. Yo les agrego lo de si son trinitarios o si no son trinitarios, porque eso a mí me ayuda mucho saber más o menos por dónde anda la corriente que ellos les han enseñado. Inclusive algunos ya dicen, mira, yo ni católico ni protestante, entonces quiere decir, ya son más para atrás, entonces yo digo, pues han de ser judíos o ateos. Dice, no, es que yo sí creo en Cristo como Mesías. Ah, entonces eres de los judíos mesiánicos, así, que así se les dice. Y él dice, no soy judío mesiánico, soy entonces de una corriente tantito peor.
Porque para mí son una corriente tantito peor, porque ya ni judío y ya ni cristiano. Entonces seguimos. Por ejemplo, si se está argumentando sobre el bautismo de niños, estos tipos de preguntas son una herramienta útil para el momento, debido a que al culminar el encuentro podemos decir, a manera de reflexión, cómo una persona que lleva 10 años estudiando la Biblia no haya podido percatarse que en las escrituras existe la doctrina del bautismo de los niños. Cuando se les pregunta, ¿alguna vez fuiste católico? Y el hermano haya contestado al comienzo que sí, al culminar de la jornada, explicarles que la Biblia condena a los creyentes que se han retirado de la Iglesia Católica y para seguir otro evangelio diferente, se les lee Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. El hermanito nada más me dijo el versículo 8. Por eso yo les dije desde el versículo 7. A ver, permítanme nada más para ver este mensaje. Es que de hecho, como ya estoy en la hora, ya sé que normalmente cuando ando con poquitas piezas, casi en estas horas ya ando así como que volando así de rapidito. Por eso intento leer las lecciones un poquito más rápido, para si tengo chance, subo algún hermanito. Si no, si no hay la chance, pues entonces en otra ocasión subo algún hermanito. Saben que sí lo subo, pero cuando no hay chance, una disculpa. Entonces, Gálatas 1, versículos 6 y 7, y observamos que no es conveniente, no lo haga, muchos lo toman como una ofensa. Cuando el hermano separado se torna hermético y no acepta la verdad, pues les puedes leerles Hebreos 3:15, Hebreos 4:7. Primero voy a leerles Gálatas, el capítulo 1. Hace rato, un hermano a fuerzas quería que Gálatas 1:8, Gálatas 1:8, vamos a leer Gálatas 1:8 solito, para que vean, porque tal vez aquel hermano, tal vez era católico, tal vez, desde una Reina Valera. Vamos, Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, así solito. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Durante 2000 años en la Iglesia Católica, siempre ha sido el mismo evangelio. Siempre. Y nada más llegan otros y les dan otro evangelio, otro Cristo, doctrinas que ni siquiera le enseñaron los apóstoles, ni los apóstoles ni Cristo, ¿sí? Estas doctrinas de salvación, atentos con las doctrinas de salvación, en 2000 años no han cambiado. En 2000 años en la Iglesia de Cristo no han cambiado. Ahora sí vamos a leerlo desde el 6. Estoy maravillado, si alguna vez fuiste católico, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos versículos yo me acuerdo mucho porque lo vi, fue el primer video que yo vi del Padre Luis Toro. Fue el que me cambió todo. Fue por el que yo vi que realmente se puede hablar con Biblia. Por eso mi canal Hablemos con Biblia. Dije, ¿todo esto se puede decir con la Biblia? Y por eso mi canal Hablemos con Biblia. Porque realmente los que me conocen saben que normalmente una cosa es cuando leo las lecciones y otra cuando estoy bien metido en la Biblia, que es un versículo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿sí? Y ella que era mormona, que los mormones se supone que tienen el libro de Moroni, que es un ángel que le trajo otro evangelio. Dice, mas si aún nosotros
o un ángel del cielo, a quien les trajo lo que es el libro de Moroni, os anunciaré otro evangelio diferente. O sea, un evangelio diferente. Hablando de que dicen, no es que Jesucristo se casó, no es que Jesucristo nada más fue hijo de María y de José, es que el Espíritu Santo no es Dios, es que Jesucristo no es Dios. O sea, cambiando los evangelios, un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, porque esto se repite 2 veces, como antes hemos dicho, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, del versículo 6 al 9. Antes fuiste católico, ¿por qué seguiste un evangelio diferente del que Cristo y los apóstoles enseñaron? Entonces, seguimos. Si hay herméticos y no aceptan, Hebreos capítulo 3, versículo 15, también Hebreos 4, 7, o Salmos 95, 7, 8. Hebreos 3, 15, Hebreos 4, 7, o Salmos 95, 7, 8. Sí. Porque Él es nuestro Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si el tema central es sobre la Iglesia de Cristo, es recomendable antes de comenzar el desarrollo del tema pedirles que se presenten. Lo que se espera es que diga, soy fulano, tengo 10 años en la Iglesia Pentecostal, por ejemplo, la verdadera fundada por el Señor. Y muchos protestantes prefieren callar esta parte porque con esto se les puede refutar que han estado en una iglesia que no es la verdadera. De igual modo, preguntarles antes de iniciar la jornada, ¿en el compartir bíblico aceptas historia? Esto porque con la parte histórica se puede demostrar quién hizo la Biblia, la cronología de los papas después de San Pedro, la Reforma Protestante y Martín Lutero, origen de la palabra católica, y San Ignacio de Antioquía, etc. Si algún hermano separado no acepta la parte histórica, sino solo la bíblica, es oportuno indagar respetuosamente por qué no desea la parte histórica. Probablemente conteste de que si lo que se va a decir no está en la Biblia, no creerá. Que en eso muchos de hecho se encierran, de que es que si no es Biblia, no creo. Ah, perfecto. Si no es Biblia, no crees. No hay problema. ¿Sí? Posteriormente hacerle el siguiente cuestionamiento. Hermano, será como usted diga. Pero antes de comenzar con el tema que desarrollamos hoy, quisiera hacerle una pregunta muy aparte de lo que venimos a hablar. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? Lo más seguro es que el hermano conteste Constantino. Es la más, respuesta más ignorante que les enseñan los pastores protestantes. A lo que se le dirá, si usted no acepta la parte histórica porque no está registrada en la Biblia y no se puede creer, ¿cómo usted creyó que Constantino fundó la Iglesia Católica si eso no está en la Biblia? Que de hecho ni en la historia. No está en la Biblia ni en la historia eso, ¿eh? ¿Por qué aceptas esto de Constantino, pero no está en la Biblia? Es más, también en el caso de la Biblia, también dicen que la Iglesia Católica es la ramera, pero eso tampoco lo dice la Biblia. Entonces, eso lo tuvieron que agregar ellos. Entonces, continuamos. Establezcan normas para compartir bíblico. El padre Luis Toro recomienda que se cuente con un lector católico que apoye la jornada, donde se utilice la Biblia Reina Valera o la Biblia de ellos. De la misma forma, un árbitro que represente al apologista católico y otro al hermano separado de la misma congregación. Al momento de las participaciones, de modo que se eviten interrupciones, se mantenga el orden y la armonía. El árbitro debe intervenir cuando se observe alguna anomalía y procurará defender a su expositor a quien representa. La mejor estrategia recomendable para el compartir bíblico
es que ésta se realice en forma de exposición. Comienza primero la persona desarrollando el tema según haya acordado. Establecer tiempo de exposición y las normas, tales como no interrumpir, no cambiar de tema, trato respetuoso, contestar las preguntas evitando evadirlas. Sugerimos el uso de rotafolios o láminas o pizarrón, etcétera. Que de hecho, a mí me encanta utilizar mucho el pizarrón, porque cuando algún hermanito protestante dice, no, pues es que Jesucristo no es hombre por esto, por esto y por esto, me encanta anotarlos. A ver, veamos, dices que por esto, por esto, por esto y por esto. Muy bien. Ya cuando me toca lo que es hablar con el hermanito, mira, ¿sabes qué? Tal versículo dice esto, tachamos tal cosa, que es lo que decías. Decías tal cosa de Cristo, tachamos esta otra porque el versículo dice esto. Te decías de esta otra cosa de Cristo, tachamos también porque tal versículo ya está diciendo esto. Entonces, es lo que normalmente estamos utilizando aquí en el pizarroncito. Por eso me encanta aquí tenerlo. También, la estrategia de preguntas y respuestas o conversatorio es apropiado para exponer determinado tema, pero advertimos que a veces esto genera conflictos entre los miembros, debido a que por lo general los hermanos separados desearán que solo se les escuche a ellos. Cuando el expositor habla, escúchelo. Esta es una estrategia útil para cuando el hermano interrumpa tu ponencia y poder decirle, escúchame tú a mí. Yo te oí atentamente. Jamás te interrumpí. Esto le obliga a oír y a prestar atención. Y atención con la parte 2. Esto cuando están en debate y todo eso. Yo sí los interrumpo. Sí los interrumpo porque normalmente yo no estoy en eso del debate. Y más los interrumpo si se me andan yendo para otro lado y si no me están contestando lo que les pregunté. Entonces por eso los interrumpo. Cuando ya veo que andan contestando, sí los dejo. Y ustedes han visto que sí los dejo hablar así ya un rato. Cuando sí están contestando o intentando contestar. Pero si se me van por otro lado, no sirve eso. Los tengo que interrumpir para regresarlos. Y es que los tengo que regresar. Entonces, busca trabajo. Estoy en el trabajo, de hecho. Estoy aprovechando mi ratito, que de hecho tengo libre. Por eso me tardé más en conectar. Porque fui a visitar lo que son unos clientes. Porque si andan friga. Toda la semana pasada que estuve malito. No, sí se me atrasaron unas cosillas. Y tengo que salir. Y tengo que andar en friega. Porque yo no soy como los pastores vividores. Así de... hay muchos pastores vividores. No digo que todos. Hay muchos pastores vividores. Que nada más, por eso andan esperando a cada ratito cobrar el diezmo. Y por eso andan de ladrones. Yo sí les digo ladrones, tal como es la cosa. Entonces, como le digo, también trabajo en lo que es el área del diseño, ¿sí? Ando terminando nada más unos recortes de unas tarjetas, miren. Tarjetas de presentación. Me faltan poquitas. Ya casi las acabo. Me faltan de estos bloquecitos recortar. Estos de aquí. Entonces, para el día de hoy ya están. Muy bien. Entonces, una diosa pagana. ¿Esa es una canción? A saber. Ese. Tu Dios no existe. Dice: el único Dios es el que le dicen los otros millones no valen según. Tirín, tirín. En concilio de Nicea, ¿cómo? De Nicea. Constantino hizo el concilio el concilio de Nicea. Así. Que te faltó separar, hermanito. Antigua ciudad de la diosa vaticana. La fundó Constantino. Aquí hay otro elemento que yo sé que caen en muchos errores. La única iglesia es tu cuerpo. Esa es una mentira grave, ¿eh? Esa es una mentira. Esa sí, ya es una cosa así diferente. La única iglesia es tu cuerpo es una mentira grave. Ahí, esa sí no se las permito. Esta nada más así. Ese detalle. De la única iglesia es tu cuerpo. Esa es una grave mentira.
Una cosa es cuando decimos que somos templo y otra que somos iglesia. Porque también atento, si no estás dentro de lo que es la iglesia de Cristo, no eres ni siquiera templo de Cristo. Entonces, nada más para terminar con esos detalles. Primero, tú solo no eres la iglesia de Cristo. Y tantito peor, ¿realmente estás en la iglesia de Cristo? Porque ese es un detalle bastante interesante. Ah, hay algo más en Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Antes de brincar a otro lado. Que cuando otros vienen a seguir cosas diferentes, voy a aprovechar el ejemplo de la imagen que tengo aquí de la cruz. Que les enseñen otros evangelios diferentes, porque algunos les enseñan que la cruz es maldición. Y esa es una gran mentira, porque en la Biblia no existe un versículo que diga que la cruz es maldita, que la cruz es maldición. Es más, al contrario, constantemente se habla de la predicación de la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos, no ante tu imaginación, no ante tus oídos, fíjate cómo dice aquí, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente ante ustedes como crucificado. Esto ante tus ojos, no en tu imaginación, no en tu fe, no. Ante tus ojos Jesucristo ya fue presentado como crucificado. ¿Con qué? Con la imagen de la cruz, con la predicación de la cruz. Esto que también es parte de la doctrina, y muchos les hacen lo que es rechazar la cruz. Que dicen, no, es que la cruz es de maldición. Siempre la andan diciendo. Cuando la Biblia dice otra cosa. Y la cruz, no existe un versículo en la Biblia. No existe un versículo en la Biblia que diga que la cruz es de maldición. No existe. Ah, sí. ¿Cuál era el que me iba a que les iba a decir antes de esa? Ah, sí, el de la iglesia, porque dijo ahora sí dijo una grosería, este hermanito, en el sentido de decir una doctrina muy falsa. ¿Cuál es esa doctrina de yo soy la iglesia? Esa es una doctrina muy falsa, que dice la única iglesia es tu cuerpo. Esa es una grave mentira. La única iglesia es tu cuerpo es una mentira. Porque la iglesia es, vamos a decirla en otra traducción, congregación. ¿Me vas a decir que tú solito eres congregación? No, tú solito no eres congregación, porque congregación es grupo de personas. Entonces la iglesia es el grupo de personas que le pertenecen a Dios, que siguen a Dios, que siguen esa doctrina enseñada por Jesucristo y los apóstoles. Entonces, ¿dónde encontramos fácilmente que la iglesia no es una sola persona? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12, 12. 12, 12. Pues así como el cuerpo es uno, ya ven cómo inició lo que es el hermanito, dice, la única iglesia es tu cuerpo. ¿Pero cuál cuerpo? Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tú solito no eres el cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, eso de yo solo la iglesia, puras mentiras. Yo solo la iglesia, puras mentiras.
Tu cuerpo no es la iglesia. Tú solo no eres la iglesia. Tú perteneces al cuerpo de Cristo, que es diferente. Tú, ahora sí como dice, perteneces a la iglesia de Cristo y por eso es que somos parte de su iglesia. Pero tú no eres la iglesia, ni tu cuerpo solito es la iglesia. Porque vuelvo a repetir, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Porque si dijera el pie, porque yo soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Qué está hablando? Que somos muchos para pertenecer a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Pero tu cuerpo, tú solito, no eres la iglesia. Tú solo no eres la iglesia. Porque, y versículo, vamos a ver, porque léanlo corridito. Le voy a leer el versículo 19, nada más para rematar. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, que es el de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo es la iglesia. Pero tu cuerpo, tu cuerpo, no es la iglesia. Y así me dice, no, es que yo soy la iglesia, entonces no, reniégale pues a la Biblia. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que tú solo eres la iglesia. Entonces, y síganle leyendo, ¿sí? Y bueno, les voy a leer el 24, 25, 26 y rematamos con 27 entonces. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, uno es parte de, pero no eres tú solo la iglesia, ni eres el cuerpo. Ustedes pues sois el cuerpo de Cristo, ustedes en conjunto, y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo, no tu cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no tu cuerpo. Y por eso en la iglesia es la base y fundamento de la verdad. ¿No tienes iglesia? No estás dentro del cuerpo de Cristo. Fácil de entender, fácil de entender. Me encanta porque es cuando yo hablo la Biblia, dicen, no estás diciendo nada, pero estamos leyendo la Biblia. Otra más. Vamos a ver, es el de... es Efesios capítulo 5, versículo 24. Efesios 5, 24. Vamos a ver, hablando que precisamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. No tú solito. Efesios capítulo 5, versículo 24, ¿les dije? Sí. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también mujeres, no, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que le sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. De Cristo y de la iglesia. Entonces, volvemos a la misma. A la misma. Bien, aquí andan lo ¿de quiénes fueron los efesios? Pues los de Éfeso. Los de Éfeso. De hecho, hablan de ellos poquito más acerca de en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles 16. De ahí más o menos empiezas a encontrar varias cosas acerca del lugar de Éfeso. ¿Alguna chica que se case con otra? Los que conozcan mi historia ya saben por qué les digo otra. Entonces, esos detalles que son muy interesantes, muy bien, hermanitos. Como veo que ya se fueron, de hecho, los otros, los primeros que andaban de alegadores. Que andaban, que la idolatría, no, aquí en realidad ya llegaron otros cuates. Que no son, sí, luego se notan que no son del primer grupito. Pero, ¿qué es lo que hemos dicho ahorita en los diálogos así en contexto así? Normalmente, chequen ejemplo cómo hacen su forma de dialogar a otros hermanitos que tienen sus árbitros, tienen así su tiempo contado y todo. Cómo lo manejan entre ellos. Normalmente la recomendación es que este tipo de debates lo hagan personas que tienen más conocimiento tanto de la Biblia como de la patrística, lo que es la historia. Esos detalles son muy importantes. Yo me encierro mucho en la Biblia. Y de hecho, yo me considero alguien que sabe más de la Biblia que lo solo Biblia. En general, por lo menos aquí en TikTok no me he encontrado a alguien que sepa más Biblia, en cuestión así de poderme mover libremente en varios versículos bíblicos. No me he encontrado a nadie en TikTok así de protestante. Ni aunque los que se llamen de Biblia no sé qué y Biblia no sé qué, yo no me he encontrado otro hermanito que maneje la Biblia hacia mi estilo. Pero sí, en mi caso, ¿qué es lo que sucede? Yo le digo, normalmente recuerden como canal católico, yo normalmente los hermanitos que invito a subir, que digo, muy bien, siempre les hago muchas preguntas. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué les enseñaron a ellos. Si no, las respuestas que ellos andan buscando no les van a servir. No les van a servir. Dice, sí, hermano, puede haber, pero por lo mientras yo no lo he encontrado. Yo no digo que sea el único. Puede haber más hermanitos. Pero no, por lo mientras, al mismo estilo que yo lo estoy haciendo, no lo he encontrado. Al mismo estilo que yo, no. Y aunque digan de nada, yo me sé tantos, perfecto. Entonces, le digo, al momento de subirlos, en este caso varios hermanitos protestantes, siempre, normalmente voy a subir de uno. ¿Por qué? Porque nada más quiero dialogar exclusivamente con ese hermanito. Los demás no quiero que me interrumpan. Y es cuando ya me ven que dialogo un poquito más con el hermanito. Si veo que está muy accesible, que dice, ¿sabes qué? Es que le pregunto, oye, ¿cuál es tu nombre? Pues soy fulano de tal. ¿De qué país? No, pues Perú. Que de hecho no sé, aquí tengo varios hermanitos de Perú. Perú y Estados Unidos. ¿A qué denominación perteneces? ¿Cuál es la enseñanza que tienen? Pues sabes que yo soy pentecostal. Cuando ya lo dicen así abiertamente, ya dices, esta es una persona que no tiene miedo de decir, cuáles son sus enseñanzas.
Porque cuando empiezan, no es que, ¿sabes qué? Es que yo no creo en eso de que nos separen en religiones, no sé qué tanta cosa. O sea, ya cuando empiezan con las cosas dije, no, ya está, este cuate es de los que se quieren ir a brincar de un lado para el otro. Dije, no, carnalito, dime bien de esto y de esto para yo saber y entenderte. Dialoga con México, yo soy mexicano, de hecho, yo soy mexicano. Este, y entonces, ya cuando empiezan así con ese tipo de tonterías, dije, nada, este cuate no quiere decir a qué pertenece, tiene miedo o simplemente quiere engañar. O sea, ¿por qué no dices desde un principio? Llega con toda la verdad. Yo, mira, soy católico, utilizo diferentes Biblias. Normalmente yo predico con la Reina Valera porque le andan llegando a los hermanitos católicos con la Reina Valera. Es decir, mira, estos versículos están así, 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 así. Cuando puedo, normalmente les leo lecciones que me mandan. Ya después, ahora sí empezamos a dialogar y subo uno que otro hermanito. Preferiría subir varios hermanitos católicos con bastantes dudas, pero normalmente los primeros que se animan son, protestantes, los primeros que andan subiendo. Y luego meten lo que son datos que la verdad sabemos que no existen. Entonces, este, el Mariano Fénix dice que conoce personas así que son muy conocedoras, pero yo no lo veo tan conocedor. Nada más veo que anda diciendo varias cosas, varias tonterías en los comentarios, porque si son tonterías la que anda diciendo en los comentarios, pero nada de provecho para el live, nada del provecho para los hermanitos. Solo son para los dormidos, no, solamente son los que quieren buscar la verdad. Para eso es la religión, para los que quieren buscar la verdad. Y no a fuerzas tiene que ser religión en el sentido de divinidad. Un científico, si no es religioso, le va a costar mucho trabajo encontrar la verdad. Y no me refiero a divinidad. Tuerzo las escrituras. ¿Cómo le hago si siempre se las ando leyendo rectitas así, mira? Sí, un minuto, poquito. Nada más que serían como 5 minutos. ¿Te parece bien? Porque ya de hecho ya íbamos de salida. Ya llevamos desde la 1 hora 40 minutos. Llevamos ahorita. Y de hecho ya me iba a retirar. Dijeron para engañar. ¿A quién? Si yo soy una oveja. Hay creencia del cielo y del infierno. De hecho, bueno, no, ese testimonio no lo voy a manejar aquí. No voy a manejar ahorita estos testimonios. Ahorita no vale la pena manejar esos testimonios cuando la gente ni siquiera cree. A la gente, si en aquel tiempo el mismo Jesucristo estaba enfrente de ellos y no le creyeron, hay personas que el mismo demonio se les pone enfrente y de todos modos no les importa que haya infierno. ¿Por qué razón? Uno tendría que decir, ¿sabes qué? De sí creo en el infierno y no creo en el infierno. Hay personas que sí lo tienen presente y aún así dicen, no me interesa llegar al infierno. Yo no adoro ni venero a la santa, no, yo tampoco, no, hombre. A mí ponme una de esas fregaderas te la rompen las patas. Es esa de la muerte. Uy, si empiezas con fariseo ya vimos a groseros. Y si empiezas con qué fariseo, ya sabemos de qué. Es lo mismo que las imágenes. ¿Cuáles imágenes? Así. No, el hermanito ya no envió la invitación. Chequemos poquito los comentarios, así. Si se dan cuenta de que realmente Jesucristo dejó una doctrina de amor. Y todo lo que hemos encontrado ahorita en los comentarios no han sido de que, uy, qué doctrina de amor. Dice, no conoce nada de palabras. Y a cada ratito me lo dicen.
pero me lo dicen los protestantes. Grosero, conozco peorcitos. Intento pulirme. Díganme, ahorita fíjense cómo nada más ando haciendo caso a los comentarios un ratito. Digo, a ver quién aparece que mandando bendiciones. Todo. No. Ya nada más en cuanto ven un católico, luego es ese fariseo, y después si ven los comentarios en algunos videos, no, este está condenado al infierno, que yo, no, hay uno, fíjense en uno de los videos, de hecho sí le voy a hacer el video, que dice, yo soy Jesucristo reencarnado, y yo, te voy a condenar al infierno, así, uno de los comentarios, dice, yo soy Jesucristo, así lo puso, dije, mira, yo no sabía que Jesucristo tenía TikTok. Dios es celoso, no adoren figuras. Exacto, no adoren figuras. Celoso y fuerte, no olvides la palabra fuerte. ¿Qué más? Estamos hablando con Satanás, disfrazado de un engañador, y padre de la mentira. Mentira tienes costra. Dice, no digo que estamos hablando con Satanás disfrazado, él es engañador y padre de la mentira, tienes costra. Tienes que borrar lo que dice atrás. Que el dialogar con protestantes. No, porque ese es el tema que de hecho ya terminamos. Y todos estos videos se suben a YouTube. Entre ellos también tengo diálogos con algunos hermanitos protestantes, entre ellos pastores. Recuerden que los pastores ahí los hemos desenmascarado con toda su ignorancia de que no saben qué es la diferencia entre una imagen y cuál es la diferencia entre la idolatría. No saben esa diferencia. Pastor más de 10 años y no sabe la diferencia entre una imagen y la idolatría. Es más, no sabe lo que significa latría. Así. En la reencarnación, no. El protestante, bueno, te la puedo encontrar más como hereje. El protestante lo inició Lutero. Hay que recordar que la palabra protestante la inició Lutero. Le tendrías que preguntar a Lutero dónde está la palabra protestante en la Biblia, porque él fue el que inició el protestantismo. Él fue el que así lo bautizó como protestantismo, que eran los protestantes. Entonces a él le tienes que preguntar de dónde surgió la palabra protestante si no está en la Biblia. Apocalipsis 9:20, esa ya aburre. De una manera me hubieras puesto toda la hilera así. Apocalipsis 9:20, Éxodo 24, Salmo 115, así. O sea, me hubieras puesto toda la hilerita así corritita. Bueno. Porque no estaba de acuerdo con el juego. No, él era bien pecador. Él más era bien borracho, Lutero era bien borracho. En sus escritos está, borrachísimo. Le encantaba el vino. En las pláticas de sobremesa, de hecho, varias de esas pláticas de sobremesa, él ya estaba hasta tomadillo a veces. Dos de esos comentarios me impactó. De una de ellas, al haber dicho, Dios es bueno, dijo más fuerte, pero Dios es un tonto por haber creado al hombre. Así, ese es uno de los comentarios, escritos reales, cartas de Lutero, pláticas de sobremesa. Y la otra es hablando de Jesucristo que fornicaba. Que Cristo fornicaba, escritos de Lutero, pláticas de sobremesa. Libros protestantes, no son libros católicos, son libros protestantes, autores protestantes que recopilaron las pláticas de sobremesa de Lutero. Entonces, borrachísimo, Lutero, sí, le encantaba lo que es la tomadera. Las mujeres, lógicamente, le encantaban porque, no digo que tuvo un montón de mujeres,
No digo eso. Yo nada más le conozco una. Pero ese era su pecado así en la cual no se podía abstener. Entonces, ya que vamos viendo nada más puros mensajes de odio por parte de los hermanitos protestantes, termino con lo que es esta oración. Me impresiona, los comentarios de odio. Tú dijeras, mira, yo soy protestante y aún así, yo sí veo que lean la Biblia, yo te respeto. No. Me impresiona así los comentarios de odio que de repente aparecen. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites con los estudios de la Biblia. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Disipa toda tiniebla del error y permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Muchas bendiciones. El día de mañana me vuelvo a conectar. Continuamos con la segunda parte acerca de lo que es el diálogo con protestantes. Porque ese es el tema. No es que ahorita el live estuviera dedicado a los protestantes, sino que ese es el tema que me tocó dar aquí, de la lección que leí. Entonces, que muchos no sepan que de eso se trata este live, es un asunto diferente. Entonces ya me van conociendo apenas. Cuídense mucho, hermanitos. Muchas bendiciones. Los amo mucho. Saben que los quiero. Que la Virgen los cuide. Dicen, no me importa. Y les mando muchas bendiciones. Así cuídense mucho, hermanitos. Nos vemos. Vámonos así.